Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa Sin Exclusiones. Ustedes saben que hay temas realmente muy interesantes para tratar y la amplitud de criterios que tenemos en el programa para abordarlos nos alegra, nos permite introducirnos en ellos de una manera particular. Y como somos receptivos a las inquietudes que nos acercan los amigos, en estos últimos tiempos hemos seguido un poco el lineamiento y las ideas que nos tira Guillermo Yanco, el doctor Guillermo Yanco, con quien solemos abordar temas así realmente interesantes. Por lo menos a mí me gustan, me apasionan. Supongo que a ustedes también, a Guillermo y a mí, nos encanta hacerlo. Suponemos que no tienen que ser o pensarse que son demasiado intelectuales, pero me parece que la gente hace mucha política, nosotros nos dedicamos a investigar y a clarificar conceptos y a abordar temas muy especiales. En el día de hoy, en este programa en particular, vamos a introducirnos en un tema muy especial, que es aquello que tiene que ver con la época del Holocausto, la época de la Alemania nazi. Las invasiones a Polonia, lo que ha sucedido con distintos estamentos, con distintos segmentos de la sociedad, del ejército polaco, y fundamentalmente porque existe gente que investiga, que escribe respecto de estos temas en particular. Esta introducción, que todavía no les clarificó el concepto, sirve para presentar a nuestra amiga, que es Anna Baczuk, que es la autora de Chicos de Varsovia, escritora, periodista también, como nosotros, que ha escrito el libro Chicos de Varsovia, que es un tema realmente apasionante, a poco que pongamos a conversar con ella, pero fundamentalmente también acompañados por Guillermo, que por supuesto siempre nos acerca ideas y cosas como para charlar. Gracias por venir, Guillermo, también, y gracias por la gentileza de acercarnos temas como este también, ¿no? Me parece que es importante. Vamos primero a hablar con Ana. Por supuesto, nuevamente, gracias por venir, Ana. No, muchas gracias a Guillermo y a Luis, a los dos, por invitarme, por este espacio de charla y de divulgación. Es intercambio de ideas, fundamentalmente. Claro. Fundamentalmente, hay que situarnos en la época donde ocurrieron estos hechos y hay dos momentos específicos. Uno es el que está tratado en el libro, otro será materia de otro libro tuyo seguramente, y en el que ha escrito mucha gente. Pero fundamentalmente hubo dos levantamientos de Varsovia en la época nazi, uno hecho por el ejército polaco y otro por el gueto de Varsovia. Sí. Está específicamente los Chicos de Varsovia, referidos al levantamiento del ejército o tratando el ejército, una parte del ejército, sí, de levantarse contra la Alemania nazi. Exactamente. Esta creo que es la historia que está. Sí, es la historia de, digamos, aunque busco las raíces también en el levantamiento del gueto, que fue 15 meses antes del levantamiento de la ciudad. Mi idea era bucear en esto que era muy poco conocido, porque la resistencia polaca, que era era el ejército regular, pero bajo la tierra, clandestino, porque obviamente ante la opresión nazi no podía, como cualquier otra resistencia, pero la verdad que era la más grande de toda Europa. Tenía casi 400.000 miembros en toda Polonia, y en Varsovia tomaron parte del levantamiento alrededor de 30.000 insurgentes, lo cual es muchísimo. Y era una historia bastante poco conocida, que no ha salido mucho de las fronteras de Polonia. Y bueno, yo tengo una historia particular porque encontré que 3 primos de mi abuelo, que eran muy jóvenes, tenían 15, 18 y 20 años, que eran hermanos entre sí, pelearon y murieron durante el levantamiento. Y esa historia fue lo que a mí me movió a intentar buscar mis orígenes, pero a la vez toda esta historia que, como todas las historias, que seguramente Guillermo estará de acuerdo, de la Segunda Guerra, es una cantera inagotable de historias de todo tipo,
de lo mejor y de lo peor de la condición humana. Yo quería mencionar que independientemente de su especialidad que viene al programa para hablar sobre mediación, Guillermo es el vicepresidente del Museo del Holocausto, así que nadie mejor que él de introducirnos en este tema que realmente está muy cerca de todo lo que significa su labor dentro del museo. Yo Luis, gracias Ana, gracias Luis, quiero comenzar destacando por qué la presencia de Ana y de este libro Chicos de Varsovia, que después hay que mostrarlo bien para que los televidentes puedan... Sí, yo lo voy a ir mostrando mientras vos hablás. Ahí está. Ahí está. Ana me manda una nota por mail para decirme si había alguna posibilidad de presentar el libro en el museo. Nosotros habitualmente en el Museo del Holocausto, en el Museo de la Shoah en Buenos Aires, hacemos presentación de libros. Hay sobrevivientes de la Shoah, hay algunos recitales con jóvenes, vienen escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, con motivo de este pedido, la editorial me manda el libro, yo lo hago saber en el museo y ahora estamos considerando ver la posibilidad de hacer su presentación. Pero se me ocurrió en el interín decirle a Ana, previa consulta a vos, decirle, mirá, ¿querés hacer un programa de televisión sobre el libro? Simultáneamente, ese sábado, que fue el sábado pasado, salió un artículo importante en la revista Noticias sobre el libro, que yo además aproveché a leer. Y bueno, y me dediqué a leer todo lo que pude del libro. Es largo. Todo lo que pude, no, porque además uno recibe muchos libros permanentemente, Ana, sí. todo el tiempo. Bueno, entonces desde el Museo del Holocausto, para nosotros es, y tu relación con tu papá, que te acompañó a Polonia, tema que va a decir ahora, a partir de un llamado de un tío abuelo en Polonia, un llamado o una conexión que efectúan, nos resulta interesante dar cuenta de este siglo XX, que lo trabajamos enormemente en el Museo de la Shoah, en el Museo del Holocausto en Buenos Aires, sobre la problemática del mundo, fundamentalmente de Europa, y cómo han intervenido los distintos países en todo esto. Y Polonia ha tenido, Polonia fundamentalmente Polonia tiene una historia muy particular, muy densa también. Y esto no es muy conocido. No. Esto no iba a decir. No iba a decir a propósito, porque entré a internet justamente yo también para investigar un poco y determinados capítulos están en internet, sí, resumidos, pero están en internet. Pero ahí descubrí algo a propósito de lo que vos decís, Guillermo, que devastaron Polonia, es decir, que Hitler pidió devastarla, o sea, hacerla campo, o sea, que Polonia, de algún modo, Varsovia, se edificó prácticamente nueva. En las ruinas, sobre las ruinas. Eso era muy impresionante para mí porque me mostraba cierta como fortaleza, cierto empeño, cierta perseverancia de un pueblo para no moverse un milímetro de donde le correspondía estar. Porque Varsovia quedó... Primero, la primera parte que queda destruida de Varsovia es la parte que correspondía al gueto. Cuando reprimen el levantamiento del gueto de Varsovia, los nazis directamente reducen a escombros todo lo que quedaba. En algunas partes, lo investigué, quedaron 5 centímetros de alto de lo que habían sido edificios, nada. Y cuando vencen a la resistencia polaca y expulsan a todos los habitantes de la ciudad, seguramente habrás visto, Luis, la película El pianista. Así es. Al final, cuando él salen de los escombros exactamente, y de esa ciudad totalmente devastada. Era en Varsovia, correcto. Eso fue Varsovia y Władysław Spielmann, el pianista en el cual se basa la película, fue uno de los pocos que quedaron ocultos entre las ruinas. A la mayoría de la población la expulsaron y fueron 3 meses con lanzallamas, expertos en demoliciones, venidos especialmente de Alemania para dejarla a cero a la ciudad. Pero sin embargo, 3 meses después de la guerra ya había 50.000 personas viviendo de vuelta en lo que quedaba y volviendo a construir, y hubo una gran campaña de reconstrucción. Después vino gente de todo el país, el que no podía hasta mandaba un ladrillo por correo, cosas así, para poder volver a levantar la capital. Pero sí es una historia trágica. Absolutamente. Fue el primer país invadido por Hitler. El primer país invadido, la ocupación más dura de toda Europa, contra los más duros que fueron contra todos los habitantes de Polonia. Además hicieron todos los campos de concentración prácticamente en Polonia. Los guetos, los campos de concentración. Y además las políticas eran las más duras en Polonia, mucho más que en otros países ocupados. En Polonia el concepto de la responsabilidad colectiva, que es que por cada alemán muerto mataban a 100 polacos,
era mucho más extendida que en otros países de Europa. Las redadas en las calles, donde mandaban a trabajadores esclavos o fusilaban a gente, era mucho más extendida. La pena de muerte por ayudar o ocultar a personas de religión judía también era mucho más fuerte que en otros países donde por ejemplo, yo siempre menciono el hecho de los que liberan a Ana Frank, los que ayudan a la familia Frank en Holanda, cuando los descubren, son personas que pasan unos días presos, pero no los matan por eso. En Polonia te mataban. Entonces era un caldo de cultivo muy importante, esos 5 años de ocupación que terminan en ese estallido, ¿no? Que dirigido por un ejército, pero el grueso de los insurgentes eran muy jóvenes. Eran chicos muy jóvenes que tenían la soga al cuello, que no daban más, de alguna manera. Y eso me interpelaba mucho porque, uno se conmueve por esas historias, porque cuando ves tumbas en el cementerio militar de Powązki, ves tumbas de chicos de 13, 14, 15 años, ¿no? Sí, yo quiero acotar que además a mí me impresiona, si no me equivoco, voy a decir algo, que espero no equivocarme. Me impresiona además porque, el levantamiento del gueto de Varsovia fue un poco más de un año anterior al levantamiento de Varsovia contra el nazismo. Pero el levantamiento de Varsovia contra el nazismo se produjo el 1 de agosto de 1944. Ahí comienza. Sí. Está mal que yo confiese esto, pero lo voy a hacer. Yo nací el 2 de agosto del 44. El día 2 de agosto del 44. Yo cuando relato que yo nací en esas fechas, fue fecha en donde Churchill hizo un famoso discurso criticando al gobierno argentino por su estada en relación, su no hacer en relación al nazismo, o su participación de alguna manera. Él dice que Argentina se alió no solo con los malos, sino también con los perdedores, dice Churchill el 2 de agosto del 44. El 2 de agosto del 44, fecha en la cual además en Auschwitz ponen en la cámara de gas a 25.000 gitanos. Pero cuando yo veo el libro, la descripción del 1 de agosto del 44, fecha en la que comienza el levantamiento de Varsovia y el título del libro Chicos de Varsovia, yo me impresiono mucho, porque fue un día antes de mi nacimiento. Y yo viví toda esa terminación de la guerra y viví otros procesos argentinos y del mundo durante todo ese tiempo. Me parece... Ella se asombra, me mira. No, pero además el 2 de agosto también es uno de los capítulos del libro. Yo relato la muerte del más joven de los primos de mi abuelo, que fue en una batalla que fue el 2 de agosto, el segundo día del levantamiento, en las afueras de Varsovia. Claro. O sea, fíjense ustedes que uno se produce como consecuencia del otro, o por lo menos un levantamiento, que es el levantamiento del gueto, de algún modo está generando esta indisposición por parte de los jóvenes del ejército polaco, viendo el ejemplo de aquellos que estaban sojuzgados, que de algún modo se liberan también de esa opresión, pero al final son destruidos prácticamente. Después de 9, 10 años de lucha. La situación fue más o menos similar porque los judíos del gueto quedaron tan solos peleando contra el mundo como 15 meses después iban a estar la resistencia polaca abandonada por los aliados, con los rusos del otro lado del Vístula esperando que avanzara esa destrucción para poder entrar. Y como finalmente pasó con un tercio del país en manos de Stalin. Entonces la verdad que hay algunos paralelos ahí de lo que es luchar contra un enemigo tan poderoso y hacerlo con lo poco que se tiene, porque los grandes, Jan Karski, el mensajero de la resistencia polaca, que el museo justamente hace un par de años hizo una muestra muy interesante. Exactamente. Él le llevó en el año 42, si mal no recuerdo, se entrevistó con Roosevelt y le llevó la prueba de que estaban exterminando a los judíos en Polonia, y Roosevelt fumaba su habano y miraba para el techo y decía, los vamos a ayudar, y no hicieron absolutamente nada. Esos lords de la humanidad, como lo llamaba Karski, la gente de a pie eran daños colaterales. Si ustedes me perdonan, por razones especiales tengo que hacer un corte. Adelante. Y después volvemos. ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina.
Citroën CLC. Disfruta el espacio que te mereces. Citroën. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia.